una buena suegra tiene que ser consejera para su nuera. Un buen suegro tiene que ser un buen consejero siempre y cuando ellos se lo permitan. El verdadero rol de una suegra o de un suegro es aconsejar, no dar órdenes. Y que esto quede muy claro, porque las decisiones las toman los esposos. Hay veces que hay suegros que tratan de mandar a sus hijos. No, cuando se entrega en el altar ya cambió la obediencia para con los padres y ahora nos debemos obediencia al esposo a la esposa y la esposa al esposo. Por eso el buen suegro y la buena suegra tiene que enseñar, no imponer. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de este tema. Pastor, tengo problemas con mis suegros. Ay, Dios mío, algunos ya se están sonrojando y dicen, ¿por qué vine hoy al culto? Dios mío, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo dije que la iglesia tenía que ser un lugar de paz y de bendición. Y allá también me los van a recordar. Bueno, la Biblia tiene respuesta para todas las crisis de la familia. Y en este tema estamos involucrados todos. Así vayamos a hablar acerca de los suegros. Todos tenemos que ver con este tema, porque o usted es suegro, o usted tiene uno, o usted algún día va a tenerlo, o va a hacerlo. Entonces, esto es para todos. Hagamos un ejercicio. Yo quisiera que me levantaran la mano. A ver, levanten todos la manito, a ver si están despiertos. A ver, todos arriba las manitos, eso. Muy bien, bájela y levánteme la mano aquellos que son suegros, aquellos varones que son suegros. Hombres que son suegros. Eso, muy bien, felicitaciones. Ahora quiero ver la mano levantada de las suegras. Eso, con orgullo, con honor, levántela, eso. Muy bien. Ahora déjeme levantar la manito, ver la manita levantada de aquellos que somos yernos. Yernos, a ver que todavía viven nuestros suegros. Muy bien. Ahorita, ¿dónde están las nueras? ¿Dónde está la barra de las nueras? Eso, como que este tema es para todos. A ver, alguien que no ha levantado la mano. ¿Quiénes son hijos acá? Que algún día nacieron de un papá y de una mamá. Sí, porque hay hermanos que dicen, no, pastor, yo soy un ángel. Esto es para los pobres hermanos que sufren en la casa con las nueras y con los suegros. No, todos hacemos parte de una familia. Todos hacemos parte de una familia. Y de una o de otra manera hacemos parte o de una familia nuclear o de una familia extendida. ¿Cuál es la familia nuclear? La familia nuclear es la más importante de todas y es la que está constituida por un par de esposos, o sea, un hombre y una mujer, ¿no? No dos hombres y dos mujeres escondidos, no. El hombre y la mujer y unos hijos. Esa se llama la familia, ¿qué? Nuclear. ¿Por qué se llama nuclear? Porque es el núcleo de la sociedad y es la más importante de todas, la que más cuidado requiere, la que hay que trabajar y esforzarse para sacarla adelante. Pero aparte de eso, también existe otro tipo de familia, que es la familia extendida, porque el hecho de que uno se case no significa que deja de tener familia. Entonces, la familia extendida, ¿cuál es? Los papás, mis suegros, mis cuñados, mis sobrinos, mis nueras, mis yernos, mis nietos. Ellos también son mi familia, pero no son la familia nuclear que requiere mi cuidado, sino son una familia extendida. Y todos nosotros tenemos roles dentro de esas dos familias, bien sea la nuclear o la extendida. Y como todos tenemos un rol específico, nosotros también tenemos que dar cuentas a Dios acerca de ese rol que cumplimos dentro de la familia, porque ese rol es fundamental. Y ese rol que nosotros tenemos, bien sea de suegros o de nueras o yernos, será de mucha bendición para el reino de Dios. Por eso, la Biblia no es ajena
sobre hablar de la familia extendida. No solamente habla acerca de las decisiones y de las crisis que hay en la familia nuclear, padres e hijos, esposos, sino que también nos habla acerca de los principios que sostienen a la familia extendida. Y en ella, en la Biblia, podemos encontrar esos principios que nos ayudarán a tener una mejor relación dentro de la familia extendida. Dios quiere que tú tengas una hermosa familia nuclear, pero también una bendecida familia extendida. Y cuando nos reunimos para hablar acerca de estos temas, para escoger qué crisis íbamos a hablar, y me dieron este tema, yo dije, ¿y ahora de qué pasaje predico yo? Entonces me vino a la mente, ¿será que predico de Jezabel? ¿Será que predico de los jebuseos? ¿Será que predico de personajes malos y perversos en la Biblia? O por lo contrario, la Biblia tendrá un modelo sano de las relaciones que tienen los suegros con los nueros, con las nueras y con los yernos. Y efectivamente encontré que dentro de la Biblia hay un libro completo que habla acerca de las relaciones que tienen las suegras y los suegros con las nueras y los yernos. Y no es el libro de Apocalipsis, para aquellos que están pensando de las bestias y de los caballos y de los conflictos. No es ese libro. Estoy hablando del libro de Ruth. Así que yo le invito a que usted abra conmigo su Biblia en el libro de Ruth y se coloque sobre sus pies para hacer la lectura del capítulo 1, versículo 7 en adelante del libro de Ruth. Y cuando toda la iglesia esté sobre sus pies, entonces vamos a hacer la lectura de este pasaje. Si usted no tiene la Biblia, usted se puede colocar en pie y seguir las pantallas o seguir el videobin, y que todos podamos hacer lectura de cómo es el modelo de relación que debe existir entre los suegros y las nueras y los yernos. ¿Cuántos están conmigo? Dígame amén. Vamos a leer. Dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos ¿qué? Nueras. Y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotros misericordia, como le habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, qué raro, unas mujeres llorando cuando se están despidiendo, versículo 10, le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera: todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijos, ¿los esperaréis vosotros hasta que fueran grandes? ¿Os quedarías sin casar por amor a ellas? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas la voz otra vez y lloraron. Pero mire el detalle aquí: Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Y Ruth respondió, y quiero que leamos todas las palabras de Ruth a la voz de tres: 1, 2 y 3. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Tremenda esta historia en la Biblia. Inicia siendo una historia trágica. Yo creo que ni La Rosa de Guadalupe se atrevió tanto en un guión, con tantos cambios, con tanto romance, con tanta acción, como la historia de Noemí y de Ruth. Esta historia narra la vida de una familia, un par de esposos que, siendo de la ciudad de Belén, ante la crisis económica, deciden ir a otra nación, a la nación de Moab. Estando en la nación de Moab, esta pareja tenía 2 hijos ya grandes en edad de casarse. Estos hijos, uno se llamaba Malón y el otro era más malo que el otro, se llamaba Quelión. Y los hijos de Elimelech y de Noemí vivieron por un tiempo, y estos 2 muchachos en su proyecto de vida lograron casarse con 2 moabitas, con 2 extranjeras que moraban en aquella tierra. Pero acá es donde entra la tragedia, y dice la Biblia que en menos de 10 años Noemí sufrió la pérdida primero de su esposo Elimelech, murió. Y después de que muere su esposo, también mueren sus 2 hijos, y esa mujer queda totalmente viuda, pero también queda sin ningún sustento, y quedan 2 nueras. Una se llamaba Orfa y la otra Noemí. Por si fuera poco, a Dios y Ruth, eso, Orfa y Ruth. Por si fuera poco, a Dios no le bastó con matarle el esposo y la suegra, con permitirle que murieran, sino que la hizo vivir con las 2 nueras. Y esta mujer está allí viviendo con sus 2 nueras. ¿Cuántos han tenido la experiencia de haber vivido con los suegros o con los papás? Déjenme ver la manito levantada. Muy bien, ahorita vamos a ministrar liberación y sanidad interior. Y si usted necesita también un número de un psicólogo, un buen psiquiatra, tranquilo, al final también se lo vamos a dar. Pero nos damos cuenta que cuando los papás viven con los hijos estando ya casados, la situación no es fácil. Es complicado, ¿sí o no, Fran? ¿Usted por qué está así mandando como mensajes ahí? No, señor, la palabra es para todos. Empieza una crisis familiar. Y esta mujer le dice a estas 2 nueras: bueno, escuché que Dios volvió a bendecir a Belén. Voy a ir a Belén, pero ustedes quédense acá, porque al fin y al cabo sus mamás y sus familias viven en este país. Y acabamos de leer que las 2 mujeres le dijeron: ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a regresar a la casa de nuestras mamás para ir a un país desconocido, sin saber qué nos depara, pero lo peor, separadas de ti? Quiero hacerte una pregunta, aquellos que son casados. Si tú enviudaras y tuvieras que decidir entre regresar a vivir con tus papás, con tu mamá, o quedarse a vivir con tu suegra y con tu suegro, ¿qué decisión tomarías? Creo que esta pregunta nos haría reflexionar acerca del tipo de relación que tenemos con nuestros suegros, el tipo de relación que tenemos con nuestras nueras. Y yo no sé qué tenía Noemí, pero estas 2 mujeres dijeron: preferimos ir a vivir contigo a otro país que vivir donde nuestra propia madre. Algo tenía Noemí que la hacía la suegra ejemplar, la suegra perfecta. Pastor, ¿la suegra perfecta existe aquí en la tierra? Sí. Noemí es el modelo de la buena suegra, y Ruth es el modelo de una buena nuera. Ahora, vamos a encontrar 4 principios fundamentales aquí en el libro de Ruth que nos van a ayudar a mejorar este tipo de
relaciones que nos van a ayudar a limar esas asperezas, a mejorar el ambiente familiar. Y quiero iniciar con el primer principio que me enseña la palabra de Dios. Y lo encuentro en el versículo 13 del capítulo 1 que acabamos de leer. Al final del versículo, Noemí hace una declaración muy impactante cuando dice: mayor amargura tengo yo, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Mire, esta mujer es excepcional. Noemí tiene un tremendo corazón y es un gran ejemplo para nosotros, que a pesar del dolor, de la tragedia, de la muerte y de la amargura que habían invadido las puertas de su vida, Noemí no permitió que esto le diera licencia para tratar mal a sus nueras. Mire, aunque ella estaba pasando por una transición difícil en la vida, mire lo que dice el versículo 20. Dice que cuando ella regresó a Belén, todo el mundo dijo: llegó Noemí, llegó Noemí. Y mire lo que ella responde. Pero ella le respondía: no me llames Noemí, sino llámame, ¿cómo? Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Tenía derecho esta mujer a tratar mal a las demás personas? Claro que sí, la vida lo había golpeado. ¿Quién puede reponerse a la muerte de su esposo y de sus hijos en una temporada? Pero aunque esta mujer estaba en crisis profunda, eso nunca le dio permiso ni licencia para tratar mal a sus nueras. Y me gusta la Biblia, y sobre todo las Biblias del Antiguo Testamento, porque los nombres de los personajes nos instruyen, nos guían acerca del significado de los personajes. ¿Sabe qué significa Noemí? Noemí significa dulzura. Dulzura. Ese era el nombre de ella. Ella era un algodón de azúcar. Ella marcaba la diferencia en el trato con las personas. Pero en esa crisis ella quería que no la llamaran dulzurita ni terrón de azúcar. Quería que la llamaran Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Significa amargura. Y aquí hay un principio muy importante, y es que tú eres quien decides en qué tipo de suegra o de suegro te quieres convertir. Y el principio importante es que nosotros debemos cortar con los modelos negativos del pasado. No hay que mirar al retrovisor para avanzar en la vida familiar que queremos. Se lo ilustro de esta manera. Mire, hay mujeres acá que sufrieron en su matrimonio porque tuvieron una suegra tóxica y malvada, que verdaderamente les hizo la vida imposible. Y el hecho de que tú hayas tenido una suegra tóxica y malvada, eso no te da derecho a repetir la misma historia con tus nueras. Hay mujeres acá, o bueno, hablemos de los hombres, porque las mujeres ya las veo como sudando, como nerviosas. Hay hombres que tuvieron un suegro tacaño o un suegro violento que solamente hablaba con violencia. Pero esto no te da derecho a repetir esa misma historia con tus yernos. Mire, hay hogares que fueron atacados por el chisme, las calumnias, denigraciones de una suegra, pero nada de eso te da el derecho de convertirte en un mal suegro o en una mala suegra. Mire, hay personas acá que tuvieron suegros invasivos, que cuando ellos se levantaban por la mañana y abrían los ojos, ya estaba la suegra mirándolo ahí, decirle: ¿por qué no se ha levantado, perezoso, a trabajar? Que le decían: es que usted tiene que vivir en esa casa que está allá. Personas invasivas que se intrometieron en las decisiones del hogar, que les dijeron cuántos hijos tenían que tener. Pero el hecho de que tú hayas tenido una mala experiencia con tus suegros no significa que tú tengas que ser un mal suegro, una mala suegra.
Y la buena noticia es que esta historia de Ruth nos recuerda que Cristo vino para redimir nuestro pasado. Y para que tu pasado no te afecte el futuro, Cristo está acá para enseñarte a ser como Él. Mira, dentro de ese pasado, dentro del trato que tú recibiste con tus suegros, tú tienes que aprender a perdonar y a pedirle a Dios que te enseñe a ser diferente. Que no seas como ellos. Tú puedes decidir ser una suegra dulce y bondadosa, porque Cristo te redimió. O también puedes convertirte en una mujer amargada y destructiva. Tú decides en qué suegra te vas a convertir. A ver, los que vinieron con la mamá, díganle. O el esposo, dígale a la esposa, dígale, usted decide en qué suegra se va a convertir. Y si usted tuvo el privilegio de venir hoy al culto con su suegra, perdóneme esta y otras 8 que le voy a hacer. ¿Listo? Muy bien. Pero mire que el pasaje no solamente habla acerca de las suegras y de la decisión que tienen. También el pasaje tiene una palabra para las nueras. Mire lo que dicen las nueras. ¿Cuántas nueras hay están acá que tienen vivas? Muy bien. ¿Cuántos yernos? Olvidé. Mire lo que Dios habla para nosotros que tenemos suegras y que tenemos suegras. Lea conmigo el versículo 14. Dice la palabra de Dios así: alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, ¿qué hizo Orfa con su suegra? La besó. Pero Ruth se quedó con ella. Oiga, ¿qué imagen se le viene a la mente de ese beso así como medio traicionero? Esa misma, ¿cierto? Porque mire, hay hermanas que dicen, pastor, lo que pasa es que mi nuera es una traicionera, una falseta, una interesada. Mejor dicho, si ponen a mi nuera o a mi yerno al lado de Judas, Judas es un santo al lado de ellas. Y aquí viene otro principio muy importante. Tú decides en qué nuera te vas a convertir. Tú decides en qué yerno serás el resto de tu vida. O serás una Orfa o serás una Ruth. ¿Sabe usted qué significa Orfa? Mire, Orfa significa obstinación, rebeldía. Otros traductores dicen que posiblemente su significado es cervatilla, nuca, es decir, dura de cerviz, o espalda, como en el relato que acabamos de dar, aquella que da la espalda. Mientras que, ¿sabe usted cuál es el significado de Ruth? Mire, un nombre tan bonito para que usted se lo ponga a una hija. Ruth significa amiga, significa compañera fiel. Y la pregunta, nuera que me estás escuchando, yerno que me estás escuchando, ¿qué tipo de nuera y de yerno vas a decidir ser? Si vas a ser una Orfa que es obstinada, que es rebelde, que es dura de servir, que con lo único que pueden contar contigo es con tu espalda, o tú serás como Ruth, una amiga incondicional, una fiel compañera. Mire las palabras de Ruth, mire cómo habla una nuera que ha decidido ser transformada por la sangre de Cristo. En el versículo 16 del capítulo 1, Ruth dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y de donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras. Qué amiga tan fiel es Ruth. ¿Qué tipo de nuera? ¿En qué tipo de nuera te quieres convertir? ¿En qué tipo de suegra te quieres convertir? Si tú quieres paz en tu hogar, tienes que tomar una decisión
acerca de qué rol vas a cumplir dentro de la familia. Dígame un fuerte amén, por favor. Muy bien, pero la historia continúa, la historia sigue. Y por supuesto, los principios de la palabra de Dios acerca de la relación extendida cada vez se hacen más claros en esta historia. El matrimonio cristiano se constituye sobre una base divina. Ni siquiera nosotros los seres humanos la establecimos, sino fue Dios quien estableció cuál es ese principio divino para cultivar una buena familia. Y ese principio es dejar a padre y a madre. Mire, desde el principio de la creación, cuando Dios hizo a la primera familia, en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24, Dios da una instrucción a cada familia que quiere nacer y quiere crearse. Y dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire que el principio bíblico para fundar hogares sanos es que si usted se quiere casar con un hombre y con una mujer, tiene que dejar atrás a su papá y a su mamá. Y esto puede sonar duro, y más para aquellos buenos y buenas madres y buenos padres, pero eso es lo que Dios dice, es cultivar la independencia dentro del hogar. Si no existe independencia, no hay matrimonios sanos. Mire lo que dice Jesús en Marcos capítulo 10, para que usted no diga, es que eso solamente era para las familias del Antiguo Testamento. No, Jesús lo volvió a dejar claro en Marcos capítulo 10, versículo 6, cuando dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y vuelve y dice en el versículo 7, solamente que ya no le quita el por tanto, para que el pastor no haga el chiste de por tonto, y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, versículo 8, una sola carne. Así que ya no son más dos, sino ¿cuántos? Uno. Y termina el versículo 9 que habla de la independencia. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe la suegra. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios juntó, que no lo separe el suegro. Porque pareciera que hay suegras y suegras que están encaprichados en desunir lo que Dios ha unido. Pero pastor, si usted me habla de cultivar la independencia, ¿debe vivir mi suegra conmigo? ¿Acaso es permitido que los padres vivan conmigo? Y la respuesta es simple y sencilla: no. Pero pastor, y entonces, bueno, hay unos casos excepcionales como en el que estamos leyendo acá en el libro de Ruth. ¿Por qué esta mujer terminó viviendo con sus nueras? Por muerte. O sea, no hay, todos los demás problemas tienen solución. El único problema que no tiene solución es la muerte. Así que si usted está en un caso de extrema muerte, que si usted no se va a vivir con su suegra o con su suegro porque si no se muere alguien, pues listo, váyase a vivir con ellos. Pero el principio fundamental sigue siendo la independencia. Que cada uno viva en su propio hogar, aunque quizá les toque vivir en el mismo edificio. En las mismas casas usted debe establecer puertas para que solamente dentro del hogar conviva la armonía. Y déjeme mostrarle en el ejemplo de Ruth. Mire lo que dice Ruth capítulo 3 versículo 1. Mire cómo esta mujer, que es el modelo de una suegra perfecta, le da un consejo a Ruth. Dice así: un día le dijo su suegra Noemí: hija mía, no debo buscarte un hogar para que te vaya bien.
Mire lo sabia que es esta mujer. Esta mujer entendió que la única manera en que su hijo, en que su hija podía estar bien, era teniendo su propio hogar. Teniendo su propio hogar. No debo buscarte un hogar para que te vaya bien. Y acá la Biblia nos da un mandamiento para las suegras. Y me gusta cómo está escrito este versículo. Porque cuando dice no debo buscarte un hogar, esa palabra hogar quizá es una traducción incorrecta de lo que significa. Porque para esa palabra hebrea, que es la palabra manoaj, no existe una palabra en español. Entonces tocó buscar la más acertada y le colocaron hogar. ¿Qué significa? ¿Qué era lo que esta mujer quería decirle? Mire, manoaj significa lugar de reposo, lugar de descanso, lugar de quietud. Eso era lo que Noemí le quería decir a Ruth. Yo quiero que tú tengas un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar de quietud. Ella le estaba mostrando la imagen del lugar donde descansar, que se emplea para referirse al matrimonio. Porque eso es lo que debe ser la familia para cada uno de nosotros. Un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar donde no hayan contiendas ni peleas y que tú puedas asegurarte de que eso se prolongue y perdure para siempre. Entonces, como no había una palabra tan exacta, entonces se colocó la palabra hogar. La palabra hogar viene del latín fuego, hoguera, y representa el lugar donde se reunía la familia en torno al calor del fuego para compartir y para sentirse seguros. ¿Qué es lo que afrenta? ¿Qué es lo que hace que se pierda el sentido de reposo, descanso y quietud? Que no haya autonomía e independencia dentro de la familia. ¿Qué es la autonomía? Mire, si usted está preocupado por su hija, por su hijo que se casó y usted dice, es que no me lo están atendiendo bien, es que yo lo entregué en el altar bien gordito y ahora él está flaco y chupado. No se preocupe por eso, porque se supone que tu rol de mamá, mientras ese niño, esa niña estaba en la casa, fue prepararlo para la vida. Es decir, que cuando tú entregas a un hijo en el altar, a una hija en el altar, tú ya lo has preparado para enfrentar la vida. Si tú te estás entrometiendo dentro del hogar de tu hijo y de tu nuero, de tu yerno, bueno, como se diga, significa que tú no fuiste lo suficientemente buena mamá o papá para que él pudiera defenderse en el hogar y en el matrimonio. Así que déjalo ser autónomo. Y usted puede decir, pero pastor, es que ese yerno que yo tengo se creyó la mentira de que él podía ser su propio jefe, que había que meter una plata en una criptomoneda y que le iban a dar réditos, pero ese hombre no tiene ni 3 dedos de frente. Tranquilo, si tú fuiste un buen papá con esa mujer le va a decir a su esposo, eso es un fraude, no un negocio. Pero pastor, es que usted no entiende cómo es que a mi hijo le gusta que le planchen la ropa. Tranquilo, si tú preparaste a tu hijo para vivir una vida funcional, él se la va a arreglar para planchar la ropa a su manera. Mire, para hacer esta predicación, yo hice una encuesta con 40 parejas de la iglesia y les hice una pregunta y les dije, si tú tuvieras hipotéticamente, sin que se formara la Tercera Guerra Mundial, darle un consejo a tu suegro, yo sé que eso es imposible, yo sé que eso casi no entra en el corazón de un suegro o una suegra, pero si tú pudieras darle un consejo a tu suegro, un comentario a tu suegra, ¿qué le dirías? Y la respuesta más recurrente de las parejas que entrevisté fue la siguiente. Mire, dijo, si yo pudiera darle un consejo a mis suegros, les diría que nos dejaran cometer ciertos errores en nuestro hogar para poder aprender. En otras palabras, lo que me estaban manifestando
es que ellos querían que fueran autónomos. Y ellos en algunas de sus respuestas me decían: sí, hay veces nos va a doler, pero eso hace que se una más mi familia. Y la pregunta es: pastor, ¿cómo creamos autonomía? Sencillo, para crear autonomía hay que establecer límites saludables. Si dentro del hogar, si dentro de las relaciones con la familia extendida no hay límites saludables, tú no vas a tener un hogar, tú vas a tener un infierno dentro de ese apartamento. Tú tienes que crear límites. ¿Y cómo se crean los límites? Mira, muy sencillo, sabiendo quién es el que manda en cada hogar. Se lo pongo de esta manera. Ahorita en Semana Santa el Señor me permitió ir a apoyar una familia misionera en el África. Allá en el norte de África hay una familia que está compartiendo dentro de los musulmanes el evangelio. Y estuve allí con esta familia y ellos están en una ciudad que se llama Melilla. Melilla, a pesar de que queda en la plataforma africana, es una ciudad de España. Entonces, cuando usted va bajando del avión, usted se da cuenta que es hermoso, como Europa, ordenado, limpio, civilizado. Los carros parquean, le paran a uno cuando uno va caminando. Todo es hermoso porque hace parte de España, aunque esté dentro de África. Pero eso solamente es un pedacito dentro del continente africano y dentro de un país muy grande que se llama Marruecos. Entonces, cuando yo estaba en Melilla, yo podía ser como soy acá. Pero cuando tuvimos que pasar la frontera para entrar al otro país, a un país musulmán, el misionero inmediatamente empezó a colocarme límites y me dijo: Rubén, aquí en España tú puedes hacer lo que quieras porque somos cristianos y todo eso, pero quiero decirte que tan pronto pasemos la frontera, número uno, tú no puedes utilizar la palabra misionero porque nos matan acá. Número dos, no puedes decir que eres pastor, tienes que decir que eres abogado, porque donde tú digas que eres pastor, inmediatamente te cae el ejército y te vuelve a meter a Melilla, y a mí no me vuelven a dejar entrar. Número tres, si tú pasas por acá y ves a las mujeres vestidas así, que no se les ve la cara, o inclusive si un hombre le pega a la mujer en la calle, no te metas a defenderla, porque si no te vas a meter en un problema. En cada almacén que vamos a entrar allá en Marruecos siempre va a haber una foto del rey, del monarca. Tú no tienes derecho a hablar nada acerca de ese señor, porque donde tú hables te pueden meter hasta 5 años a la cárcel por hablar mal. Entonces él me preparó y efectivamente madrugamos, fuimos a hacer la obra misionera con los musulmanes, y cuando entré, pues gracias a Dios no me apresaron, ni me mataron, ni nada. Todo porque yo supe obedecer las reglas. Son 2 países diferentes, España y Marruecos, 2 leyes diferentes, 2 reglas, 2 sociedades diferentes. Asimismo es la casa de tu suegra y asimismo debe ser la casa de tu nuera. Cuando tu suegra se esté en la casa de tu nuera, tú tienes que vivir y respetar las reglas que coloquen ellos en su casa. Y lo mismo cuando tú nueras vayas a visitar a tu suegra: pero pastor, es que yo voy a entrar en un campo de guerra. No importa, tienes que vivir con las reglas que han establecido tus suegros. No tienes derecho a hablar mal. Pero es que usted llega y dice: uy, qué mal gusto tiene mi nuera, mira esas cortinas tan feas, ¿por qué no vamos al centro? Esos comentarios dañan el hogar. Tú tienes que decir: wow, qué cortinas tan lindas, ¿dónde las compraste, por Dios? Si tu suegra o tu suegra te invitan a comer y tú estás haciendo una dieta especial porque quieres bajar de peso, pero te sirven esa comida, tienes que comértela toda. Y al final, si te preguntan: ¿quieres un poquito más? ¿Tú qué vas a decir? Claro, suegra, es que eso está delicioso. Yo sé que por dentro quieres decir: por eso es que está así de gorda, por comer así, pero no se puede. Independencia, autonomía.
no tienes el derecho de decirle a tu nuera cómo criar a sus nietos. Para eso ya formaste a tu hijo o a tu hija para que le enseñe a los nietos. Si vas a hacer cualquier comentario, recuerda cómo hablar mal del rey de Marruecos. Te puede costar 5 años sin visita y con el teléfono descolgado para que no hables con tu hija. Tienes que tener cuidado y fomentar y establecer límites saludables. Si no hay buenos límites, entonces no va a haber buena relación entre la familia extendida. Y esto me trae al tercer rol que me cuenta la historia de Noemí y de Esther. ¿Cuál es ese tercer principio? Ese tercer principio consiste en respetar los roles. De respetar los roles dentro del hogar. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 20. Ruth capítulo 2, versículo 20 dice así: dijo entonces Noemí a su nuera: bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Y mire lo que agrega: este hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Mire, Noemí, como la suegra ejemplar, sabía cuál era su rol. Y como digo yo, esta suegra sabía cositas, porque Ruth se había enamorado del hombre perfecto, pero no lo sabía todo. Así que tuvo que tener una suegra que le hiciera entender que no solamente el físico y el dinero de Boaz, que era un hombre muy rico, haría que él se casara con ella, porque al fin y al cabo las suegras saben cositas que las nueras no. ¿Cuántos dicen amén? Por eso han vivido más tiempo. Mire, es que yo ya perdí 3 hogares y usted sigue haciendo lo mismo, va a perder el suyo. Usted sabe más cositas, solamente que usted debe saber cuándo decir esas cositas. Mire lo que le estaba diciendo esta suegra a su nuera: que el pariente cercano, que era el Goel, es decir, era la persona que rescataba o liberara, tenía la obligación de casarse con Ruth. En la ley judía, si una mujer enviudaba y no tenía hijos, el pariente más cercano tenía que casarse con esa mujer. En este caso, si se moría el esposo de Ruth, era el hermano, es decir, el cuñado, que tenía que casarse con ella. Pero como se habían muerto los 2 hijos de Noemí, el siguiente que tenía que casarse era otro que está en el capítulo 4, pero el cuarto en línea de sucesión era Boaz. Entonces, cuando ella vio que ellos estaban hablando, dijo: este es el hombre que puede ayudarnos. ¿Y por qué? Porque si Ruth y Boaz tenían un hijo, ese hijo no iba a ser un hijo de Boaz, sino que iba a ser un hijo de Malón y sería el hijo de Elimelech, porque por eso la estaba rescatando. En otras palabras, si a Ruth le iba bien, a Noemí le iba muy bien. Y yo no sé quién nos hizo pensar que en la familia hay bandos, que hay ganadores y perdedores. ¿Quién nos hizo pensar que hay algunos que están en contra de otros y nosotros estamos en contra de ellos? No, esto es una artimaña diabólica para destruir la familia. El principio de la familia es que si a alguien de la familia le va bien, a todos nos va bien. Y si a alguien dentro de la familia le está yendo mal, a todos nos está yendo mal. Todos ganan. Por eso es que tú debes desear que a tu suegro les vaya bien. Ese es mi deseo. Porque si a mi suegro le va bien en la vida, entonces van a estar en Cancún, van a estar en Cartagena, van a estar viajando, van a estar en el country, y yo no tengo que irme a vivir con ellos. Vamos a salir ganando todos. Pero si les va mal a mis suegros, me toca decirle: pues suegro, mire, yo tengo ahí un cuartico chiquito, pues vénganse a vivir. Yo quiero que a mi suegro les vaya bien.
Lo mismo, suegros, ¿quieren ustedes que a sus yernos y a sus nueras les vaya bien? Deselo, porque si a ellos les va bien, ¿cómo va a estar su hijo o su hija? Felices, contentos. Pero si a su yerno y a su nuera le va mal, adivine quién es el que tiene que meterse la mano al drill para enviarle lo del arriendo, lo del mercado. Es decir, si tus suegros están bien, tú estás bien. Si tu nuera y tu yerno está bien, tú estás bien. Y solo vemos esto en la historia de Noemí y Ruth. Mire, cuando Ruth le contó que estaba pretendiendo estar con vos, en el versículo 3, Noemí hace lo que toda buena suegra debía hacer. Empezó a darle instrucciones, posibilidades, lo que podría acontecer. Mire lo que dice el versículo 3. Te lavarás pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era. Pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Sabía cositas la suegra, ¿cierto? Porque esta mujer ya había aprendido en su hogar que si usted quiere pedirle algo a un esposo, llénele primero la barriga. Hágale unas cositas y después, ahí sí dígale, mire, yo vi esos zapatos tan lindos. Y el hombre no se puede resistir porque usted ya lo tiene emborrachado de tanto bien y amor que le ha dado. Pero si usted se pone a pedirle cuando el hombre está aguantando hambre, cuando está solucionando un problema, lo más seguro es que se va a armar otro problema más grande. Mire, la suegra sabía cositas. Esta mujer dijo, no, yo me voy a ir en ropa de overol a decirle, bueno, entonces ¿cómo son 3 vueltas acá? ¿Nos vamos a casar o no? Dígame a ver, porque es que... Pero entonces la suegra le dijo, ey, tranquila, mire, vaya, ponga la ropa bonita con la que va el domingo al culto. Échese un perfumito. ¿Por qué? Porque hay nueras que hay que decirle, mija, arréglese un poquito, por favor, pero pues con mucho amor. Si ella propinó el momento para darle el consejo. Hay otras que hay que decirle, hija, ese escote no te queda bien para representar a tu hogar. Mira, tienes que vestirse así. Y simplemente lo que hizo Ruth fue darle instrucciones, no se intrometió. Mire lo que dice el versículo 16, más adelante. El versículo 16, cuando ocurrió todo esto, llegó Ruth a la casa de su suegra. Y ésta le preguntó, ¿qué hay, hija? Mire que no le dijo, ¿qué hubo? ¿El anillo para cuándo? ¿Se comprometieron? ¿Cómo es la vuelta ahí? ¿Hacemos fiesta? No, le dijo, ¿cómo vas, hija? ¿Cómo te fue? Y ahí fue cuando Ruth empezó a hablar y le contó todo lo que le había ocurrido con aquel hombre. Yo no me imagino ahí a Ruth tratando de conquistar a vos y Noemí con un gabán largo, un sombrero y un bigote ahí mirando si hace bien las cosas. Ahí mirando, no, así no, pero cójale la cintura, hombre. No, fue una mujer que dio consejos y que Ruth decidió si los tomaba o no los tomaba. ¿Qué nos enseña esto? Que una buena suegra tiene que ser consejera para su nuera. Un buen suegro tiene que ser un buen consejero siempre y cuando ellos se lo permitan. El verdadero rol de una suegra o de un suegro es aconsejar, no dar órdenes. Y que esto quede muy claro, porque las decisiones las toman los esposos. Hay veces que hay suegros que tratan de mandar a sus hijos. No, cuando se entrega en el altar ya cambió la obediencia para con los padres y ahora nos debemos obediencia al esposo, a la esposa y la esposa al esposo. Por eso el buen suegro y la buena suegra tiene que enseñar, no imponer. Y esto es un mandamiento que también está en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 2, y vamos a enumerar 7 jurisdicciones que tiene la suegra. 7 trabajos que tiene que hacer la suegra con la nuera. Primero, por supuesto, con su ejemplo. Mire lo que dice: las ancianas, pastor, no me gusta ese nombre, bueno, coloquemos suegras.
Las suegras, asimismo, sean reverentes en su forma de vestir, no calumniadoras, no esclavas del vino, y tienen que ser ¿qué? Maestras del bien. Tienen que enseñar con su ejemplo. Y ahora viene la jurisdicción. 7 cosas tienen que enseñarle. 1, que enseñen a las mujeres jóvenes. Número 1, a amar a sus maridos. Pero es que ese hombre me cae mal, ese desgraciado. Enséñele a su hija a amar a su marido. Número 1, no es imponer, dice el ministerio de la enseñanza. Enséñele a amar a sus hijos. Número 2. Número 3, versículo 5. Enséñeles a ser prudentes. ¿Están conmigo en la lectura? Número 4, enséñeles a ser ¿qué? Castas, recatadas, orientadas con su sexualidad, con su manera de hablar. Número 5, enséñele el cuidado de su casa. Enséñele a ser sujetos a su marido. El sexto es a que sean buenas, y el séptimo a ser sujetos a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, ese es el rol que tienen los suegros para con sus nueras y sus yernas. No tome decisiones por sus hijos ni por sus nueras. Mire, suegras, no hablen con sus hijos sobre los errores de la otra persona, y mucho menos dentro de ese estudio que hice, las preguntas: ¿cuál fue la experiencia más fea que has tenido con tu suegra o con tu suegro? Y me colocaban ejemplos como estos. En una reunión familiar empezaron a comparar las nueras y los yernos. ¿Quién era mejor y quién iba peor? Ese no es el ejemplo que te está dando la Biblia. Poner los errores del hogar de tu hijo en boca de tus hermanas, en boca de tus hermanos, en boca de los vecinos. No, estás llamada a cuidar la armonía. Mire, suegras, no diga a su hijo: déjeme, yo hablo con ella y la convenzo, que es que usted no pudo porque le faltan pantalones. Así se armó la Segunda Guerra Mundial. Si usted no fue capaz en 20 o en 30 años de cambiar a su propio hijo, ¿usted cree que con 2 o 3 palabras va a poder cambiar a una desconocida que acabó de llegar? Eso es trabajo de su hijo, de su hija. Usted tiene que enseñar con el ejemplo. Usted tiene que aprender no a dar órdenes, a imponer, a aconsejar y a enseñar, porque ese es su rol como suegro. Y quiero terminar con el último principio, y es el principio de la siembra y de la cosecha. Pero quiero que usted se coloque sobre sus pies conmigo y leamos el capítulo 2, versículo 11. Porque mire la promesa que hay para las que quieren ser suegras como Noemí, para las que quieren ser nueras como Ruth. Hay una promesa hermosa y quiero que la leamos todos juntos. Libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. ¿Cuántos están conmigo? Dígame amén. ¿A cuántos les ha hablado el Señor en esta mañana? Sí, vamos a leer la recompensa. Lea conmigo, por favor. Libro de Ruth, capítulo 2, versículo 11 y 12. Boaz le respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Ahora levante su mano derecha y reciba esta promesa, porque usted va a ser un buen suegro, una buena suegra, una buena nuera, un buen yerno. Dice así la promesa: que Jehová te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire, la ley de la siembra y de la cosecha funge un papel importante acá. Si tú siembras pleito y chisme, ¿qué vas a cosechar? Pleito y chisme. Si tú siembras contiendas, malos comentarios, malas caras, ¿qué vas a recibir? Pero si tú como suegra o como
como nuera o como yerna empiezas a cosechar misericordia y bondad, entonces recibirás misericordia y bondad. Y hay muchas bendiciones que Dios tiene preparada para tu vida, pero primero tienes que aprender a decidir ser como Noemí o ser como Ruth. Amada iglesia, Jorge, ayúdame con la música, por favor. El llamado que hoy Dios nos hace es el llamado al perdón y a la reconciliación. Creo que esa es la conclusión. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo está tu relación? Yo sé que hay mujeres que fueron maltratadas por una suegra y hoy te reto a perdonar. Hay hombres, hay mujeres que sus nueras o sus yernos les hacen imposible la vida. Son como una tostada en un calzoncillo. Pero Dios te está llamando a reconciliarte. Dios te está llamando a arrepentirte y a decirte: Señor, si yo quiero tu bendición. Se están riendo. Pero me entendieron la ilustración, ¿cierto? Pastor, usted no conoce cómo es mi yerno, usted no conoce cómo es mi suegra. No importa, Dios quiere bendecirte si tú la bendices. Pastor, es que usted no sabe cómo es mi suegra, usted no sabe ella cómo fue criada. No importa, trátela bien, ámela, respétela, y vas a encontrar una suegra y un suegro que te ame, que te respeta y que te va a ayudar a levantar tu hogar.